Buenas tardes a todos y a todas. Aquí hay una cápsula para ustedes donde hay desarrollado un ejercicio de demostración con la inducción matemática. ¿Ya? Veamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, probar por inducción matemática que la suma, en este caso de los n primeros números naturales, corresponde a calcular la fórmula n por n más 1 partido por 2. ¿Ya? Esta fórmula es bastante conocida, pero vamos a hacer la demostración. Bien, lo primero es entender que la sucesión está dada por la suma de los n primeros números naturales. Bueno, si entendemos eso, podemos entender quién sería el primer elemento de la sucesión. Tenemos a sub 1 sería simplemente sumar 1, pero hasta llegar a 1, porque sería el último elemento que estaríamos sumando. A sub 2 sería sumar 1 más 2. A sub 3 sería sumar 1 más 2 y más 3. Y así sucesivamente hasta llegar al elemento a sub n, ¿cierto? Que sería la suma de 1 más 2 más hasta llegar al enésimo número natural. ¿Ya? Bueno, entonces se debe mostrar que la suma de los n primeros números realmente corresponde a esa fórmula. ¿Ya? Los pasos a seguir en la inducción matemática son 3. Ya lo vamos a ver ahora. 3 son los pasos para demostrar. Primero, mostrar que la igualdad se cumple para el primer elemento, es decir, cuando n vale 1. Veamos. El elemento a sub 1 de la sucesión sería, como dijimos, lo habíamos calculado, era 1, pero lo vamos a calcular con la fórmula. Observen la fórmula que tengo acá y vemos que reemplazamos 1, 1 por 1 más 1, ahí lo vamos a hacer, 1 por paréntesis 1 más 1 partido por 2. Si se resuelve eso, quedaría 1 más 1 son 2, simplificando los 2, daría exactamente 1, que era lo que nos había dado anteriormente el primer elemento de la sucesión. O sea, es válido para 1. Veamos el siguiente paso. El paso 2 es asumir verdadero lo que queremos demostrar, es decir, que la suma de los n primeros números efectivamente da la fórmula n por n más 1 partido por 2. Y ahora vamos a ver la demostración en el paso 3. ¿Ya? En el paso 3 lo que tenemos que demostrar es que esto ya es válido para n más 1, no solamente para n números, sino que para n más un número. Ahora, como teníamos la sucesión con la fórmula que ya la teníamos conocida, aplicamos la fórmula y sería colocar en el lugar donde decía n, ahora hay que colocar n más 1, es decir, quedaría n más 1 paréntesis por n más 1 partido por 2. Es decir, estamos reemplazando la fórmula. Bueno, veamos el desarrollo. 1 más 2 más hasta n y hasta n más 1. Bueno, tenemos que esta primera parte, como vimos en la fórmula, lo que teníamos conocido en el paso 2, ya podemos usarlo porque ya lo sabemos, lo damos por sabido, eso es parte de la demostración por inducción. Como lo damos por sabido, lo usamos. Entonces decimos, entonces esta parte 1 más 2 hasta n es lo que ya dijimos en el paso 2 que lo dábamos por verdadero. Entonces lo usamos. ¿Ya? Entonces quedaría esto igual a n por n más 1 partido por 2 y le sumamos este término anexo que le pusimos que era n más 1. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es sumar las fracciones. ¿Ya? Sacamos el mínimo común 2. El 2 cuántas veces está contenido en el 2, 1 por el numerador, n por n más 1, más este n más 1 tiene denominador 1, 1 en el 2, 2 por el n más 1, me quedaría 2 por n más 1. Y aquí nos damos cuenta que lo que está marcado con verde es como un factor común, entonces factorizamos por n más 1, factorizamos y nos quedaría factor común n más 1 por n más 2 y lo dividimos por 2. Luego, en esta última parte, como tenemos que llegar a esto que está acá arriba, tenemos que llegar a demostrar que se cumple a través de la misma fórmula que teníamos en el paso 2, lo que hacemos es escribir convenientemente. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la fórmula, pero en vez de colocar 2, colocamos 1 más 1. 1 más 1 es 2.
y aplicamos unos paréntesis convenientemente, es decir, ese 1 más 1 lo dejamos en paréntesis, más 1. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente la fórmula a la que llegamos es la misma que tenemos ahí arriba a la cual queríamos llegar. Entonces, repitiendo, son 3 pasos. ¿Ya? Tenemos que demostrar que se cumple para el primer elemento de la sucesión. Segundo paso, tenemos que dar por sabido lo que queremos demostrar, es decir, lo damos por hecho. Y en el tercer paso lo que hacemos es demostrar que es válido para n más un valor, pero considerando como verdadero originalmente lo que queríamos demostrar, que eso estaba en el paso 2, y lo usamos. Lo usamos dentro del desarrollo de la demostración. Y eso es, ¿ya? Que les sirva el ejemplo. Hasta luego.